Hola, qué maravilla estar aquí otra vez, otro domingo más para compartir, para tocar temas acerca de la expansión de la conciencia y para explorar. Quiero saber cómo te ha ido con el juego que dejé la semana pasada, con el juego de hacer tu diario de gratitud. Me interesaría que me compartieras cómo ha sido esa experiencia de escribir sobre una libretica o sobre papel todas esas cosas que uno tiene para agradecer en el día, todas esas cosas que uno tiene para agradecer al empezar el día o al terminar el día. A eso algunas personas le llaman el diario de gratitud. Hoy voy a felicitar a Mireya Vinén, Mirellita. Mirellita está cumpliendo hoy, ella es la abuela de mi niño y pasamos un mediodía maravilloso en casa de su hermana, con un cake, con ensalada, con caldosa y con otras cositas, algunas chucherías ahí. Y de maravilla, pasamos de maravilla. Entonces, Mirellita, quiero felicitarte y darte un abrazo de amor, de pleno amor, por esa entrega que has tenido para tu hija, haber tenido tu hija, que me haya permitido haber conocido a tu hija y haber tenido a mi hijo. Todo es como una cadena. Y también quiero darle las gracias a algunas personas que se han estado comunicando conmigo y que han estado compartiendo acerca de su experiencia con la gratitud. Agradecerle especialmente a Michelle de Santa Clara, que también ha estado haciendo algunas preguntas, a Irma, allá en Estados Unidos, que me comenta que cuando puede ver las directas, pues lo que hace es que pone en el televisor de la casa para que la familia vea estas directas. Y a los anfitriones de Santiago de Cuba, que ya estamos moviendo para hacer un curso, a los anfitriones de Ciego de Ávila, que han encontrado un lugar maravilloso para cursos, para intensivos, para talleres, a los ascendedores de La Habana, que han tenido su encuentro presencial en La Habana, a Yayama, a Devalila, que me han mandado dos preciosos audios que vamos a compartir un poquito más tarde. Pues hoy estamos hablando de la emoción de las emociones, de esa poderosa emoción que es la emoción del amor. Esa emoción que es la que permite traer al mundo a un nuevo ser. Esa emoción que es la que permite que cada día disfrutemos a plenitud del momento presente. Esa emoción que no hay posibilidad de manipularla, porque es una emoción básica, que es la emoción con la que venimos a experimentar la vida. Entonces, vamos a estar tocando temas referentes al amor, a esa poderosa emoción, a la sombra del amor y a que llamamos la sombra del amor, y a vivir en amor incondicional, porque el tema de hoy es vivir en amor. Por eso quiero empezar ya con el audio que me envió Devalila para ver cuál es su experiencia acerca de esta poderosa emoción. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar otra vez con nosotros en este espacio de Aquí Ahora con Bhagavan Ishaya. Quiero compartirles mi experiencia
para mí, ¿qué ha sido vivir en amor? Vivir en amor, pues me ha permitido, primeramente, comencé a amarme a mí misma, porque no me amaba, antes no lo hacía. O sea, me tomo el permiso de amarme a mí misma primero. Y dándome ese permiso, me ha dado la posibilidad así de amar a otros, tal y como son, y respetar la forma de ser de cada cual. Vivir en amor, pues me ha permitido tener mejores relaciones interpersonales con las personas, pues ya no lo veo como que son estas personas están rotas, ni no veo en ellos pues nada roto, sino son simples seres y personas con toda la capacidad y el potencial infinito de dar y amar y amarse ellos mismos incondicionalmente. Vivir en amor me ha permitido ver el mundo de otra manera. O sea, las cosas que suceden pues simplemente son perfectas para cada cual, y son elementales para su crecimiento, el crecimiento personal de cada persona. El amor es es algo que sana, ¿eh? El amor es sanador, es la emoción más grande que hay y que existe, y es lo único que puede sanar todo. Y comienza por uno mismo. O sea, si no te amas a ti misma, a ti mismo, pues no eres capaz de amar a otras personas. La técnica de amor en la ascensión de los Ishaya es una técnica maravillosa, porque me ha llevado a ser yo y quitarme esa máscara por la cual antes me ocultaba. Quería ser de una manera en que yo pudiera encajar en mis relaciones personales, en las relaciones amorosas, y dejaba de ser yo para complacer y servir a otros. O sea, la técnica del amor es una técnica pues maravillosa, porque me ha permitido amarme y aceptarme a mí misma como soy, y vivir desde el corazón y no desde la mente. Muchas gracias a todos, y que tengan una linda tarde. Gracias, Devalila. Y parte de lo que comparte Devalila es que cuando venimos al mundo, cuando nacemos, somos esa pura expresión del amor, de ese amor puro que somos. Asimismo como nos están viendo con esa pureza, con esa inocencia, con esa vulnerabilidad con la que vinimos al mundo, es la pura expresión de ese amor. Y vemos cuando nacemos a nuestros padres como esos dioses que nos trajeron al mundo. Vemos a nuestros padres como esos responsables de habernos creado. Entonces, nuestra atención se volcó hacia afuera, se volcó hacia descubrir todos esos aspectos del amor con los que ya vinimos. Cuando vemos a un bebé, pues simplemente es eso lo que estamos viendo, ese reflejo de ese puro amor hecho carne y hueso, ese puro amor
proyectándose hacia el mundo. Y en la medida en que vamos creciendo, pues vamos experimentando cosas que nos permiten acumular precisamente experiencias acerca de esa referencia que tenemos de lo que somos como amor. Ahora, yo quiero que dediquemos un momentico a ver qué pasa cuando yo te digo la emoción del amor, y es una pregunta con truco. También para ti, Byron, esta pregunta con truco, para Irma, para Tatiana, que ya se están comunicando con aquí ahora con Bhagavan y Chaya, si pudieran responder. Los que han pasado el curso de ascensión, por favor, no respondan esta pregunta, porque es una pregunta con truco y ya ustedes saben de qué va la cosa. Y si no saben de qué va la cosa, pues respondan como usted crea. Bien, cuando pensamos, cuando nos viene a la mente la imagen del amor, la palabra amor, la emoción del amor, simbólicamente, ¿qué nos viene como imagen? ¿Qué viene para ti como imagen cuando piensas en el amor? Cuando piensas en la palabra amor, en la emoción del amor. Pues usualmente lo que viene a la mente es un bebé recién nacido o nuestra pareja o nuestros padres o nuestra mascota o el ideal de un ser amado o la naturaleza o el universo o Dios. Y precisamente en esto de poner fuera de nosotros eso que consideramos que es el amor, es donde empezamos a experimentar separación. Muchas veces cuando dicen amor o nos remiten a la emoción del amor, simbólicamente representamos el amor con un corazón o con dos corazones que necesariamente tienen que ser flechados para esa correspondencia, con todo el dolor que implica un flechazo en el corazón. Entonces, a veces lo que tenemos representado como ese angelito que viene con su flechita a flecharnos y que conocemos como Cupido, pues es una representación simbólica de lo que es el amor. Y casi siempre es algo que ponemos fuera de nosotros. Al decir, piensa en el amor ahora mismo, piensa en la emoción del amor y que viene a ti. Cuando te digo que pienses en esa emoción o que pienses en el concepto de amor, pues precisamente cosas fuera de ti. Es poco probable que haya venido tu imagen feliz, que haya venido la imagen tuya de estar feliz. Por esto que se ha creado precisamente como que el amor es algo que tiene que venir de afuera, que tiene que venir de otra persona, que tiene que venir de nuestros padres, que tiene que venir de la pareja, que tiene que venir de nuestros hermanos o que tiene que venir de Dios afuera. Entonces nos quedamos fuera de esa emoción. Y de ahí precisamente
es de donde viene que proyectemos una imagen de poca autoestima, de ese amor propio al que debemos poner atención. No un amor propio narcisista, estoy hablando del respeto que tienes hacia ti como persona, hacia ti como un ser que ha sido creado, porque en esa misma creación está el puro amor que tú eres. Y cuando vamos creciendo, pues empezamos a poner atención a cosas que creemos van a proporcionarnos ese amor que buscamos. Pero el secreto está en que ese amor que buscamos afuera eres tú. Eres tú. Ese amor propio. Ese amor propio del que Irma Gómez nos está comentando. Eres tú mismo. Entonces, yo quiero ahora escuchar el audio que Yayama me manda acerca de su experiencia del amor. Escuchemos a Yayama. Vivir en amor es lo que aprendo todos los días, en cada momento que me doy cuenta. Lo que reconozco en mi experiencia cotidiana, de momento a momento, es que constantemente ese es mi aprendizaje. Estoy aquí para eso, para aprender a vivir en amor. Y es algo de lo que realmente es vivirlo, no vivirlo constantemente, y eso se experimenta cuando acepto, permito, cuando dejo ir cualquier juicio, cuando estoy descansando en ese espacio de quietud, cuando reconozco que lo único que existe es la conexión con este momento. Eso que está más allá de las palabras es lo que queda es amor, amor y plenitud, un gozo infinito donde no se falta nada más porque te sientes completo. Y constantemente es descubrir que para eso estamos aquí. Vivir en amor es algo constante. Y me doy cuenta porque antes vivía para vivirlo desde la mente. Pero cuando me di cuenta que no puedes experimentar amor a través de la mente, es imposible. La mente está llena de palabras y el amor no tiene nada que ver con las palabras. Es un estado de ser, de estar y de vivir. Y eso se vive más allá de las palabras, como dije anteriormente. Entonces, para mí, vivir en amor es esa conexión que hay completamente con el momento, en todas las situaciones, en todas las circunstancias. Va más allá de todo. Va más allá de la mente, va más allá de cualquier expectativa, de cualquier meta y de cualquier idea. Vivir en amor es ser uno mismo, es ser real, y solamente eso. Es toda la experiencia justo ahora, es eso. Vivir en amor es eso que estás permitiendo, que estás haciendo, que estás accionando. Es pura rendición.
Gracias, Yayama, por tu compartir. Gracias por también estar siempre apoyando estas directas. Y la experiencia del amor como esa emoción básica, fundamental de la creación, mueve a muchas cosas. Mueve sobre todo a descubrir que quizás hemos puesto mucha atención a cosas que son externas a nuestro ser por querer ser aceptados. En la medida en que fuimos creciendo, fuimos influenciados de muchas maneras, desde las experiencias que tenemos cuando vamos creciendo y que en algún momento pudimos haber sido rechazados, desde las experiencias que tenemos con nuestros padres biológicos o nuestros padres biológicos que en algún momento lo veíamos como perfectos, pero que en algún momento también empezamos a descubrir que son personas que se equivocan, que son personas que cometen errores y que están haciendo lo mejor que pueden para nuestro bienestar, pero que también en algún momento de nuestra experiencia de vida, cuando fuimos creciendo, no lo vimos así. Y nos empezamos a descubrir como esos seres en la búsqueda del amor, pero también nos empezamos a descubrir que estamos constantemente en una búsqueda porque queremos ser aceptados. Y por querer ser aceptados, pues empezamos a usar máscaras. Nos mostramos como quisiéramos ser para ser aceptados. Y esa pureza, esa inocencia con la que vinimos de fábrica, pues empezamos a nublarla con máscaras. Y empezamos a nublarlas con lo que ha sido llamado la sombra del amor. La sombra del amor es todo aquello que empezamos a ocultar, como a echar en un saco detrás de nuestra cara, de nuestra viva presencia, para ser aceptados. Por eso, por convencionalismo social, muchas veces nos comportamos de diferente manera en diferentes espacios. También se dice que una persona es como una moneda de dos caras. La cara visible, la que mostramos, la que todos pueden ver, y al mismo tiempo somos esa cara no visible de todo aquello que hemos ocultado para ser aceptados. Por experiencias que hemos tenido de vida, por lo que nos creímos de lo que dicen las telenovelas y los medios o las canciones que se hacen llamar románticas o de amor, que al final no son tales canciones de amor, sino canciones de desamor, porque hablan muchas veces de la dependencia del otro para esa completitud que estamos buscando fuera. La experiencia con la que vinimos de fábrica, esa experiencia que estamos constantemente buscando en el único lugar real que se encuentra es dentro de ti. Eso es lo que tú eres. Eso es lo que yo soy. Eso es lo que somos todos. Ese amor puro e incondicional.
que por las circunstancias, que por las experiencias de vida, que por la influencia que tuvimos a través de nuestros padres o de la sociedad o de la religión o de los medios, fuimos moldeando esa experiencia. Nos pusimos afeites, nos pusimos maquillando para la ocasión. Entonces, somos de una manera cuando estamos en un grupo de personas, actuamos de una manera cuando estamos en la intimidad con nuestra pareja, actuamos de una manera cuando tenemos que dirigirnos a un grupo de personas y constantemente estamos haciendo ese juego de máscaras para ser aceptados. Y esa sombra no es una sombra que tengas que rechazar. Lo opuesto al amor no es el odio, es el miedo. Y ese miedo que viene por el desconocimiento de algún hecho, de cómo va a ser el hecho en sí, y por el desconocer la unión que somos cada uno con ese amor. Esa creencia de estar separados de la fuente que nos creó. Esa creencia que nos hace actuar de modo temeroso por no ser aceptados. Que nos hace actuar de modo temeroso porque creemos que lo vamos a hacer mal. Esa creencia desde el miedo que impide que expresemos todo el amor que somos. Y desde muy pequeños empezamos a aprender a manipular para satisfacer precisamente esos deseos. Entonces, cuando somos bebés, si tenemos hambre, simplemente lloramos. Pero llega un momento en que hacemos conciencia de que podemos usar ese llanto para llamar la atención de quienes están a nuestro cargo. Y es parte también de nuestro crecimiento y es parte también de que expresemos nuestras emociones. Lo que ocurre es que en la medida en que fuimos creciendo, también empezamos a aprender a ocultar nuestras emociones. Quizás por reprimendas, quizás porque cuando expresamos abiertamente desde esa pura inocencia que somos las emociones, pues descubrimos que nuestros padres no estaban muy contentos con que expresáramos así abiertamente esas emociones. Por eso empezamos a aprender a reprimir nuestras emociones. Y esas emociones que empezamos a reprimir se convierten al final en parte de esa sombra, de todo aquello que ocultamos para mostrar solo la cara buena o la mejor cara para ser aceptados. Cuando comienzas a descubrir que eso es algo que cansa mucho, que es algo que realmente no te lleva a un descubrimiento abierto de lo que realmente tú eres, pues empiezas a soltar las máscaras, empiezas a mostrarte exactamente como tú eres. Y no estoy diciendo que te comportes de la misma manera siempre en todos los lugares, porque hay ciertas normas sociales que muchas veces cuando la violamos
pues somos mal vistos. Si tienes la valentía de mantenerte desde ese amor incondicional hacia ti mismo, de aceptarte a ti mismo exactamente como eres, cada aspecto físico, intelectual y emocional de tu existencia, cuando empiezas a aceptarte desde esa experiencia de plenitud, de saber que tú eres ese mismo amor infinito, pues desde ahí todo lo demás que vayas a hacer, lo podrás hacer desde ahí. Y no importa si es reírte, y no importa si es hacer un chiste, y no importa si es hacer un trabajo, y no importa si es relacionarte con tus compañeros. Lo que importa es que te hagas consciente de que ese amor que tienes hacia ti mismo es el amor que vas a ofrecerles a todos los demás. Porque de ese amor al prójimo que se habla en algunos textos bíblicos, a lo que se refiere es que ames al prójimo como a ti mismo. No dice ámate a ti mismo como al prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, si no te estás aceptando exactamente como eres, si no te estás amando exactamente como eres, lo que va a quedar como resultado o subproducto de la relación que vas a tener con el resto de la sociedad es un amor condicionado. El amor condicionado a yo te doy si tú me das. Porque muchas veces ese amor condicionado ha estado precisamente guiado por el intercambio, ha estado precisamente guiado por una condicionalidad. Y vas a preguntarte cómo es posible que le tenga que dar amor a alguien que me odia. Pues quizás lo que está ocurriendo es que ese odio que tú ves en la otra persona es una parte del amor que no has sanado en ti. Es una parte de la sombra que has estado aguantando, que has estado sosteniendo y que le has puesto una máscara. Entonces, de soltar la máscara, de abrazar la sombra como parte íntima de lo que ya tú eres, es que viene el descubrimiento de poder ofrecer exactamente ese amor que tú eres a todos los demás. Y desde ahí, la magia de ese amor incondicional se va a estar dando todo el tiempo que tú lo elijas. Hacia tus familiares, hacia tus mascotas, hacia tus compañeros, hacia reconocer que quizás lo que no te gusta del otro es algo que tiene que ver con la proyección de lo que has tenido como sombra dentro de ti. Entonces, si estás totalmente de acuerdo conmigo, la invitación es a que seas amoroso contigo mismo, a que ese amor lo empieces por ti, que empieces a darte ese amorcito gentil a ti mismo, que ese amorcito, que ese amor incondicional lo veas en cada una de las partes tuyas que no has aceptado, sean físicas o sean emocionales o sean conceptuales. Porque el amor infinito, incondicional hacia ti mismo no es un amor conceptual. No puede ser un amor conceptual. Tiene que ser la experiencia viva de ese amor. De otra manera, sería una nueva máscara que pondríamos a eso que hemos etiquetado o conceptualizado como amor.
Y no sé si han notado la ilusión que crean las telenovelas, por ejemplo. Todos queremos tener un amor de telenovelas, pero la realidad es que esa proyección de lo que tú ves en una telenovela es ese deseo de ser completado. Y ese deseo de ser completado solo es posible soltarlo, desde soltar todas las creencias de separación de la fuente que te creó, sea lo que sea que tú consideres que fue la fuente que te creó. Y también conceptualizamos a veces la relación de pareja cuando vamos a hacer el amor. Le pusimos un nombre y no haces el amor. El amor te hizo a ti, porque eso es lo que eres. Eso es lo que es el universo en su totalidad. Esa expresión pura, constante del amor. Y si no, ¿qué tienen que hacer tus hijos? ¿Qué tenían que hacer tus hijos cuando nacieron para que tú lo amaras? Nada, absolutamente nada. En esa pura vulnerabilidad que son nuestros hijos al nacer, está la viva, pura expresión del amor, de lo que somos. Entonces nuestros hijos en ese instante no tenían que hacer absolutamente nada para que nosotros lo amáramos. Y ese es el amor incondicional. El amor incondicional es que reconozcas en ti mismo esa inquebrantable emoción que te guía del amor y que esa misma emoción vea que son los otros, que ese mismo amor son todas las personas y circunstancias que te rodean, porque aun cuando puedan parecerte circunstancias desagradables, son circunstancias que están llegando a tu experiencia de vida para tu crecimiento y son circunstancias que hemos creado para nuestro crecimiento. Y el amor es esa emoción que lo sana todo, incluyendo la creencia de que hay algo que sanar. El amor es esa emoción, el amor es la respuesta a todas las preguntas. Por eso, antes de terminar, quiero decir que ese amor que tú eres, ese amor que está dentro de ti, que ha sido siempre, que ha estado siempre en lo más profundo de tu ser, es un amor que nunca va a ser tocado, que nunca va a ser dañado. Y ese mismo amor es el amor que vas a compartir con todos los que te rodean. Ese mismo amor que vas a darle a quien esté cerca o lejos de ti. Y tenemos también como concepto de amor, ese amor que tenemos sobre todo a la pareja, como media naranja. Y yo te propongo una prueba. Tatiana, te propongo una prueba. Consigue una naranja, consigue una lima, consigue una toronja, consigue cualquier versión cítrica que te encuentres lo más redonda posible. Corta la naranja a la mitad. Bien. Y prueba a ver qué pasa cuando tú tiras una naranja cortada a la mitad. ¿Avanza o cae sobre la cara? Pues eso es lo que nos pasa cuando tenemos como concepto de que somos una mitad que necesita de otra mitad para ser completada. El amor no es una media naranja, ni siquiera una media de color naranja. El amor es
una naranja entera, que eso es lo que tú eres. Alguien que no está roto. Y el amor también va a ayudarte, ese amor propio, sin que sea un amor narcisista, va a ayudarte a descubrir lo poco que puedes haber valorado cada aspecto de tu existencia, cada parte de tu vida, cada parte de tu cuerpo, cada célula de tu cuerpo, que están unidas ahí precisamente por ese mismo amor incondicional que ya eres. Y voy a dejarte como juego que empieces a descubrirte como ese amor incondicional, que te abraces a ti mismo, a ti misma, que abraces todas esas partes de tu cuerpo físico, de tu cuerpo o de tu experiencia mental o de tus creencias acerca de lo que tú eres y las aceptes exactamente como son para que te des ese amorcito a ti mismo. Y desde ese amorcito que te estás dando a ti mismo, a ti misma, lo compartas con todos los demás. La tarea es a que seas amoroso, amorosa contigo misma y desde ese mismo amor que estás siendo tú mismo, tú misma, pues trates a todos los demás. Con ese mismo amor que te vas a tratar a ti, trata a todos los demás. Sé gentil, sé amoroso, juega con ello y me cuentas cómo te ha ido. Ya casi voy cerrando. Agradecerles el infinito amor que ponen ustedes en estos compartires, a Tatiana, a Irma, a Dani, a Daniel el muñeco, a todas esas personas maravillosas y amorosas que también en algún momento de mi vida con las que he podido compartir en puro servicio y que han estado apoyando constantemente nuestras experiencias. No estás solo, eres parte de ese amor infinito del universo, porque el universo es infinito, no solo porque no tiene fin, sino también porque no tiene principio. Y eso es lo que tú eres. Ese infinito amor incondicional. No necesitas hacer algo para ser aceptado. El universo, la naturaleza, no está evaluando tu existencia. Quien está evaluando tu existencia es a veces la mente que quiere ser aceptada. Ese es el juego para esta semana. Estoy muy deseoso de saber qué va a estar pasando con ustedes. Y gracias a ti también, Irma. Gracias, mi amor. Gracias también a ti, Berta. Gracias. Gracias a Esther, a Enrique. Gracias. Muchas gracias por estar aquí y ahora compartiendo ese amor que todos ustedes son.